Buenas, mi nombre es José Andrés Núñez Mora y hoy, 1 de noviembre del año 2022, les hablaré de este tema tan grande como son los tributos. Hablaremos del sujeto activo, el sujeto pasivo, el aspecto material, especial, temporal, cuantitativo, el nacimiento, la exigibilidad y por último las normas de no sujeción. El sujeto activo. Es importante, antes de abordar este tema, considerar que el Estado cuenta con las potestades de imperio otorgadas por la Constitución política y todo el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el Estado en cualquiera de sus manifestaciones va a ser el sujeto activo de la obligación tributaria. Por excelencia, por ejemplo, municipalidades. La mayoría de los autores coinciden en que el sujeto activo es la obligación, precisamente no es quien recauda las cargas tributarias, sino por las circunstancias de que el ordenamiento jurídico le atribuye dicha facultad. Tal y como se mencionó anteriormente, el Estado es el ente recaudador por excelencia. Sin embargo, a veces el Estado crea organismos especiales dotados de recursos financieros y les concede facultades de exigir directamente las respectivas contribuciones. Por ejemplo, los colegios profesionales carecen de potestad tributaria, pero en, son sujetos activos de las obligaciones tributarias por autorización estatal. El sujeto es la persona acreedora en la obligación tributaria y puede haber varios sujetos activos de un mismo tributo, siempre que las partes beneficiarias o acreedoras del tributo sean varias. En Costa Rica, los sujetos activos son, en sucesiones, juntas de beneficencia, universidades, sobre espectáculos públicos el 6% del Teatro Nacional. El teatro lo distribuyen a otros entes en donde el sujeto activo lo serán el teatro y estos otros entes. Impuesto de licores lo administra y recauda el IFAN, pero es beneficio de las municipalidades. Estas son el sujeto activo. En síntesis, el sujeto activo es siempre la parte acreedora de la obligación tributaria. El sujeto pasivo. Un sujeto pasivo en una relación jurídica es la persona física o jurídica que tiene que hacer frente a una obligación a favor de otra parte. En una relación jurídica entre dos partes, el sujeto pasivo es la persona que debe cumplir una obligación. El sujeto pasivo surge en un vínculo jurídico entre las dos partes, como puede ser contrato en contraposición la figura del sujeto activo, que será la persona que tiene derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones al sujeto pasivo en relación con el pago de impuestos a las obligaciones fiscales. Un sujeto pasivo es la persona física o jurídica sobre la que recae la obligación de pagar impuestos, es decir, el sujeto pasivo es la persona que genera el hecho económico para que surja la obligación del impuesto. Así, en el ámbito tributario es importante diferenciar las figuras del sujeto pasivo y la del contribuyente, aunque en algunas ocasiones estas figuras coincidan en la misma persona. En otras circunstancias serán personas distintas en función de si se trata de un impuesto directo o indirecto. Aspecto material. El derecho tributario material abarca el conjunto de normas jurídicas que regulan la obligación económica tributaria entre los sujetos activos y el sujeto pasivo, generada por la verificación del hecho generador imponible previsto en la ley. Entre los principales materiales relacionados al contenido de las normas tributarias podemos mencionar los principios de generalidad, igualdad, capacidad contributiva, no confiscatoriedad y progresividad. ¿Qué es el derecho tributario? La materia en Costa Rica, el organismo que dicta las leyes en materia tributaria es la Ley 3022 del 27 de agosto de 1932 de Dirección General que Hacienda te atribuye funciones que relacionan
con la materia tributaria. Aspecto especial. Los receptos de la Ley General Tributaria dedican la regulación al ámbito especial y aplicaciones de las normas tributarias. En el primer artículo 21 establece el criterio general, mientras que el segundo artículo 22 se previenen las posibles modificaciones al primero. Consecuencia de su aplicación a extranjeros, disponen tales preceptos los siguientes. Artículo 21. Las normas tributarias obligarán en el territorio nacional, salvo a los dispuestos por la ley. En cada caso, los tributos se aplicarán conforme a los siguientes principios: a el de residencia efectiva de las personas naturales cuando el gravamen sea de naturaleza personal; el de territorialidad en los demás tributos, y en especial cuando se tengan por objetivo el producto, el patrimonio, las explotaciones económicas o el tráfico de bienes. Artículo 22. En el ámbito de aplicación de las leyes tributarias, en cuanto se refieran a los actos realizados por extranjeros, los rendimientos o utilidades por estos percibidos o los bienes y valores que les pertenezcan, podrán ser modificados por decreto o propuesta del Ministerio de Hacienda. En el aspecto temporal, en relación con el aspecto del hecho imponible, puede realizarse una primera aproximación, entendiéndolo como la dimensión de tiempo en la que tiene lugar la materialización de los presupuestos gravados por el tributo, es decir, como el periodo durante el cual los actos o circunstancias previstas en el hecho imponible se realizan de forma íntegra. No obstante, tengan en cuenta que no todos los hechos imponibles tienen las mismas características, por lo que a dicho aspecto se refiere, en tanto que hay tributos cuyo hecho imponible consiste en un acto concreto que tiene un principio y un fin determinado, y hay otros en los que no se puede concretar cuando concluir a su situación gravada. Así, mientras que el aspecto temporal en los tributos de la primera clase serán resultará de todo necesario que la ley lo determine en el caso de los tributos periódicos, lo cual, una vez realizado, será lo que se denomina periodo impositivo. Aspecto cuantitativo. Por último, el aspecto cuantitativo del hecho imponible hace referencia a la cantidad o medida en la que se realiza, es decir, su cuantía, su volumen o su intensidad. No obstante, debe precisarse que los que se mide no que el hecho es imponible en sí, sino los bienes materiales o inmateriales que forman parte del mismo. Evidentemente, este aspecto puede resultar relevante a la hora de determinar la cuantía de la cuota tributaria resultante, aunque ciertamente hay hechos imponibles en los que dicha dimensión cuantitativa no tendrá ningún tipo de importancia de hecho. Así ocurre en todos los tributos de carácter fijo, puesto que en tales supuestos el bien contenido en el hecho imponible susceptible de medición siempre se materializará con el mismo grado o cuantía. Así pues, con este último aspecto quedan tratados todos los elementos que integran el hecho imponible, los que son de suma relevancia a la hora de determinar las diferentes características de un determinado tributo. Para acabar de completar el estudio del concepto del hecho imponible en sí, procede a dedicar una especial atención a los denominados supuestos de no sujeción, de la misma forma que deberán tratarse mínimamente las existencias tributarias. Seguidamente hablaremos del nacimiento. La norma tributaria, al igual que las normas integrantes de un sistema jurídico, estructuralmente se presentan como un deber y un ser, donde su ocurrencia facticia conlleva a un cierto efecto jurídico que, en caso específico de la norma tributaria, consisten en el nacimiento de una obligación de carácter económico, tributo a cargo del sujeto pasivo y a favor
del Estado y cuyo importe deberá establecerse atendiendo los presupuestos abstractos del tributo y los criterios que la ley indican para su determinación. Es por ello que doctrinalmente se ha reconocido que la obligación tributaria se perfecciona con la concurrencia de los elementos esenciales del tributo, a saber el hecho generador, la base imponible y la tarifa, a los cuales se suman los sujetos, por considerarse que sin el nexo entre el supuesto de hecho y su relación con una determinada persona no es posible concebir doctrinalmente el nacimiento de la obligación a cargo del sujeto sometido a gravamen. El primero de estos elementos, el hecho generador, presenta el presupuesto de hecho descrito en una norma tributaria cuya relación o ejecución conlleva al nacimiento de una obligación de carácter fiscal. Por esta razón, en nuestro ordenamiento jurídico, el tributo se constituye como una obligación al establecer el artículo 31 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que el hecho generador de la obligación tributaria es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya relación origina el nacimiento de la obligación. Ahora les hablaremos un poco de la exigibilidad. La obligación tributaria es exigible cuando debe ser determinada por el deudor tributario desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley o reglamento, y a falta de este plazo, a partir del 16º día del mes siguiente al nacimiento de la obligación, tratándose de tributos administrados por la SUNAT desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado en el artículo 29 de este código o en la oportunidad prevista en las normas especiales en el supuesto contemplado en el inciso de dicho artículo, párrafo sustituido por el artículo 4 del decreto legislativo número 953 publicado el 5 de febrero del 2004, cuando debe ser determinado por la administración tributaria desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda tributaria. A falta de este plazo, a partir del 16º día siguiente al de su notificación. Las normas de no sujeción en el ámbito de la fiscalidad. La sujeción a un tributo es el resultado de la realización de un presupuesto ficticio. El hecho imponible definido por la ley, que tiene como consecuencia el nacimiento de la obligación tributaria principal. Por tanto, la no sujeción es la situación contraria, la ausencia de realización del hecho imponible. El hecho imponible de un tributo se define normalmente de forma positiva, esto es, especificando los hechos, actos o negocios indicativos de capacidad económica que integran el presupuesto de hecho normativo. En ocasiones se complementa esa definición con la mención de supuestos de no sujeción, que son aquellos cuya relación o producción no llevan aparejado el nacimiento de la obligación tributaria, precisamente porque, aunque puedan ser similares o estar próximos a los que integran el hecho imponible, realmente son diferentes, caen fuera de su ámbito. Si el hecho imponible estuviera bien delimitado legalmente, no haría falta incluir ninguna relación de supuesto de no sujeción. En ese sentido, podemos decir que son prescindibles, esto es, que la norma que los establece puede no existir sin que por ellos se vea afectado el hecho imponible o varíe de sentido. No obstante, su intersección obedece a una mayor precisión y claridad, tratándose de eliminar situaciones limítrofes al hecho imponible o podrían plantear alguna duda de interpretación. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias.